Señor. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, ¿a quién iré, Señor? Dile a Él. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto refugio. En la roca, ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Pues en ti he creído, mi Señor. Dile al Señor con nosotros: ¿a quién iré, Señor? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna. Dile otra vez: ¿a quién iré, Señor? No tengo a nadie más. Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré, Señor? Si solo tú eres la roca eterna, tú eres todo para mí, mi alto refugio. En la roca, ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo, dile a Él, todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Pues en ti he creído, mi Señor. Dile a Él: tú eres todo para mí, mi alto refugio, en quien yo confiaré, fundado en la roca. Ahora yo estoy, pues en ti he creído, mi Señor. Pues en ti he creído, mi Señor.
pues en ti he creído, mi Señor. Dile a Él, pues en ti he creído, mi Señor. Y en nadie más. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Qué lindo y qué bueno es poder participar de este culto al Señor, ya sea presencial o por estos medios que el Señor nos permite escuchar. Como ya sabemos, venimos siguiendo una serie de prédicas donde la base fundamental es la fe. El jueves pasado nos tocó la fe que salva y hoy vamos a seguir adelante con estas enseñanzas. Para eso les invito que ahí donde está pueda cerrar sus ojos y vamos a orar. Señor amado, en esta tarde te damos las gracias por permitirnos participar de esta reunión y escuchar tu mensaje. Son tus palabras dirigidas hacia cada hombre y mujer que se encuentra hoy escuchando este audio. Bendice sus vidas, Señor. Bendice al que hoy lo oye, pero también al que lo oirá más adelante. Te pedimos sabiduría y entendimiento para comprender esto que es tan importante para la vida del creyente. Guíanos hacia ti. Enséñanos tú, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Ahora sí, vamos a comenzar con la enseñanza de hoy. El título que hoy nos toca escuchar es La importancia de la fe. Ya estuvimos viendo más o menos lo que quiere decir fe, lo que es la fe verdadera, de la fe intelectual, la fe que echa raíces fuertes y profundas, y la fe que salva para vida eterna. Pero de igual manera vamos a recordar lo que la palabra fe significa, teniendo en cuenta que muchos de nosotros se nos suele olvidar. Y también para aquellos que oyen por primera vez esta enseñanza. La fe es la confianza. Es un buen concepto que se tiene de alguien o de algo. La fe es tener seguridad de que algo es cierto. Es rectitud y honradez. Es el sentimiento de una persona en relación con algo o alguien, y como tal se manifiesta por encima de la necesidad de poseer evidencias que demuestren la verdad de aquello en lo que se cree. La palabra fe también proviene del latín fides, que quiere decir lealtad o fidelidad. Todo esto, en resumen, es lo que fe quiere decir, o lo que significa fe para el diccionario. Pero vamos a ir desarrollando qué es lo que significa fe en Dios. Como ya vimos antes, en Hebreos 11:1 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tener fe en Dios es creer en su existencia, su omnipresencia y omnisciencia. Es también creer en las enseñanzas transmitidas por medio de su palabra, la Biblia. Es creer con fuerza el poder que su palabra imparte para salvación. Podemos leer textos que reafirman estos principios. Por ejemplo, en Romanos 10:17 dice: la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios.
Y en la Nueva Versión Internacional dice: así que la fe viene por el oír, es decir, por oír la buena noticia acerca de Cristo. En Gálatas 3:24 dice: de manera que la ley ha sido nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Y en 1 Corintios 2:5 dice: para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En otras palabras, la fe cristiana o la fe en Dios es creer únicamente en la palabra de Dios, en lo que está escrito en su palabra, porque son las palabras del Señor a su pueblo, a su iglesia. Es un instructivo de vida que depende de nosotros creerlas o no. Cuesta proponerse algo si no estamos seguros de alcanzarlo. La fe en Dios es un principio de acción. Cuando la ejercemos, demostramos que nos esforzamos por llegar a esa meta que tanto anhelamos. En ocasiones, ni la experiencia ni la razón nos pueden confirmar que obtendremos lo que queremos. Como seres humanos, estamos acostumbrados a creer a partir de lo que vemos. Por eso también se nos hace difícil creer en lo que no vemos. Vemos un ejemplo de cómo deberíamos creer, cómo debería ser nuestra fe. En 2 Corintios 5:7 dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Es difícil y hasta imposible poner nuestra fe en los seres humanos. La fe sin Dios solo busca obras sin creer, sin confiar y sin esperar. Recordemos también que sin fe es imposible que le agrademos a Dios. Esto lo vemos en Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sigue diciendo, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Podemos ver también que la Biblia está llena de enseñanzas de fe, de personas que cimentaron este principio, su base para enfrentar los contratiempos. Lo vemos en Enoc, en Noé, en Moisés, en Abraham y en Isaac. Todos ellos confiaron y creyeron en Dios para lograr ver aquello que los demás ignoraron o dieron por invisible. Hay un pasaje de la Biblia que muestra de forma consistente y muy clara lo que es la fe. Se trata del profeta Daniel, cuando es librado de los leones, y donde en una breve frase nos pone como ejemplo el poder de la fe. Dice Daniel 6:23: el rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios. Acá vemos cómo creer en Dios nos trae, o más bien nos garantiza, protección divina y paz en medio de cualquier prueba que nos toque pasar. La fe en Dios no debe ser confundida con el deseo, porque lo sorprendente de esto
es que no solo viene de la pretensión de lo que anhelamos, sino que emana de la confianza de que lo que obtendremos será lo mejor, aunque muchas veces no es lo que pedimos o esperamos. No sé si se llegó a comprender, pero puedo ponerlo en este ejemplo. Recordé que hace unos años atrás había visto una imagen que explicaba esto que acabo de decir. En esta imagen se encontraba una niña un poco triste o desanimada, entregándole un pequeño peluche a Dios. Y delante de ella estaba Jesús, diciéndole: confía en mí y entrégamelo. Y detrás de Jesús, en sus manos específicamente, él estaba sosteniendo un peluche más grande. Pero esta es una enseñanza muy equivocada, hermanos, porque fe no es creer que Dios me quita algo para darme algo mejor. Fe es entender que aunque Dios me quita algo, puedo seguir confiando en Él. Esa confianza que depositamos en Él nos hace vencer el temor que nos produce ver tantos acontecimientos negativos que suceden a diario en el mundo en el que vivimos. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. Confíen, yo he vencido al mundo. San Juan 17:33. La fe puesta en Dios permite al ser humano establecer con Él una relación sana, que nos proporciona paz y seguridad. Pero acá es donde entra el título de esta enseñanza a modo de pregunta. ¿Cuál es la importancia de la fe? ¿Por qué es o debe ser un tema importante en la vida del cristiano? Una de las razones fundamentales de nuestra fe en Dios es que la fe depositada en Dios produce vida, un nuevo nacimiento. Dice Juan 11, del 25 al 26: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? La fe, hermanos, es un don de Dios. Y para dar respuesta a esa fe, es necesario la gracia de Dios en nosotros. Vamos a abrir en Efesios 2, del 8 al 9. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte. Esta fe, asimismo, nos conducirá hacia Cristo. En otras palabras, la fe verdadera nos lleva a una correcta relación con Dios y nos impulsa a seguirlo. Marcos 10, vamos a leer del 51 al 52. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Nuestra fe en Dios también produce milagros, produce cambios en nuestras vidas y en las situaciones que pasamos.
Estos ejemplos de milagros los podemos encontrar en Mateo 9, del 20 al 22, donde Dios obró un milagro en la vida de aquella mujer con un flujo de sangre. Dice la palabra de Dios en Mateo 9, del 20 al 22. Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre, hacía 12 años, se le acercó a Jesús por detrás y tocó el borde de su manto. 21. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Vemos otro ejemplo también en Hebreos 11, del 29 al 30, y dice que por la fe los israelitas pasaron el mar Rojo como por tierra seca, y cuando los egipcios lo intentaron cruzar, se ahogaron. Por la fe también cayeron los muros de Jericó después de ser rodeado por 7 días. La fe nos ayuda a seguir diariamente por el camino que hemos decidido tomar. Incluso es esperar de este camino lo mejor. Se pronuncia sencillo y todos creemos tener fe. Pero cuando los problemas nos abaten, frecuentemente es cuando más cuestionamos a Dios por lo que nos pasa. Es cuando comenzamos a cuestionar la confianza en Él. Cuando vemos que el camino comienza a complicarse, dudamos de las decisiones que se han tomado y las que dejamos pasar. Ahora más que nunca necesitamos alzar nuestra mirada al cielo y comenzar a ejercer esa fe, la cual debe crecer cada día y llegar a convertirse en nuestra fortaleza. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con la que podéis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Efesios 6, 10. Esta fe genuina nos permitirá ver al Altísimo intercediendo por nosotros. El mundo en el que vivimos y las situaciones por las que pasamos siempre nos tentarán a abandonar nuestra fe. Pero recuerde lo que dice su palabra en 1 Corintios 10, 13. No pasaremos por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Podemos confiar en Dios. Y en Juan 14, 1 dice, no dejen que el corazón se les llene de angustia. Confíen en Dios, confíen también en mí. Vamos a ver estos 3 últimos puntos para terminar. Sí, que la fe, el primer punto que vamos a ver es que la fe es un instrumento también de la solidaridad que debe ser demostrada. Vamos a abrir en Santiago 2, 14, dice, amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Por lo tanto, esta confianza absoluta es la base para el cambio de nuestras acciones. Esta es inspiración y es el instrumento para ejercer la solidaridad. Cuando comenzamos a confiar en Dios, podemos descansar en Él y no tener temor de lo que vendrá en el futuro. Pablo nos anima en Filipenses 4:6, que dice, por nada estéis afanosos. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesiten y denle gracias por todo lo que Él ha hecho.
Y en 1 de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si elegimos tener fe en Dios, quien es el constructor que guía todo el cielo y la tierra, entonces estamos descansando de toda preocupación en nuestras vidas. Dios tiene un plan perfecto para nosotros en todo lo que envía en nuestro camino, y Él sabe el resultado final. Él ha planeado toda nuestra vida con amor y cuidado. Cuando realmente creemos eso, no tenemos una sola razón para estar ansiosos. Podemos echar toda nuestra ansiedad sobre Él y enfocarnos únicamente en hacer su voluntad, en lugar de preocuparnos por todo lo pasado, lo presente y lo futuro. El segundo punto es que tener confianza en Él nos hace inamovibles. Dice Salmos 125:1: los que confían en Jehová son como el monte Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. En varios lugares de la Biblia, la palabra de Dios se compara con la roca. En el Evangelio de Lucas, Jesús nos dice que quien quiera que oye sus palabras y las hace, será como un hombre que construyó su casa sobre la roca. No importan las tormentas que vengan y que golpeen contra esa casa. Ella permanecerá en pie a causa del sólido fundamento de fe sobre la cual está construida. Y el último punto es tener fe para no rendirse. En situaciones sentimos que lo más fácil es rendirse y dejarlo todo, renunciar a la fe y a todos nuestros esfuerzos y dejarnos hundir. Pero acá hay una palabra en Hebreos 10:39 que dice: pero nosotros no somos de los que retrocedemos para rendición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y me gusta mucho resaltar esta parte, sino de los que tienen fe. Y es que se necesita fe para poder seguir adelante en la vida cristiana. Sin fe no podemos agradar a Dios. No es tarde para pedirle al Señor que aumente nuestra fe. Lo dice en Lucas 17:5. Y los apóstoles dijeron: Señor, aumentanos la fe. Y quiero concluir con una pregunta. ¿Cómo estás viviendo tu fe? Lo que Dios quiere y espera en cada uno de nosotros como cristianos es que tengamos auténtica fe. La Biblia, como ya vimos antes, lo relata y nos muestra muchos ejemplos de personas que vivieron los maravillosos actos de Dios y recibieron las bendiciones de Él. Moisés tuvo fe en Dios y, guiado por Él, pudo superar el sinfín de obstáculos y limitaciones del faraón y pudo sacar con éxito a los israelitas de Egipto. Abraham tenía fe en Dios. Él estuvo dispuesto a ofrecerle en sacrificio a su único hijo Isaac, y finalmente Dios lo bendijo, permitiendo que su descendencia se multiplicara y formara grandes naciones. Job tuvo fe en Dios y supo cómo mantenerse firme, dando testimonio de Él en todas sus pruebas. Como cristianos, la fe es absolutamente necesaria. Necesitamos entender la verdad de lo que significa la auténtica fe,
para que sea cual sea las circunstancias o situaciones que experimentamos en la vida, podamos ampararnos en la fe y seguir a Dios sin titubear, dando así rotundo testimonio de Él, recibiendo finalmente su aprobación. Dice 2 Timoteo 4, del 7 al 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que recibimos a diario de tu mano. Somos inmerecedores de tu gracia, de tu favor. Pero vemos cómo cada día nos compartes de aquel maná para nuestras almas. Señor, hoy te pido por la fe de cada uno de nosotros, por todos los que se encuentran oyendo tu palabra. Aumenta nuestra fe, Señor, y que podamos llevarla y aplicarla en toda área y todo momento en nuestras vidas. Queremos vivir agradándote, Señor. Ayúdanos a seguir y a mantenernos firmes y santos hasta que tú vengas por tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.